Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos una interesantísima conversación. Nos acompañan las abogadas Beatriz Mejía y Gracia Aljovín. El contexto, por supuesto, va a propósito de la sentencia que acabamos de conocer hace un par de días. Es un juez constitucional, ¿no?, que le da la razón al economista Óscar Ugarteche. Él se casó con una persona del mismo sexo en México ya hace algunos años y demandaba que RENIEC reconozca en su documento de identidad este estado civil. La sentencia ahora la vamos un poco a comentar, ¿no? Evidentemente tenemos una especialista que está a favor y otra en contra. La sentencia, por lo que entiendo, y ustedes me corregirán, señoras, es que el juez reconoce los derechos constitucionales, incluso por encima de las limitaciones del Código Civil, que pues, nos limita a el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces el juez dice, pero por encima de esto están los derechos constitucionales, y se basa además en sentencias del derecho internacional, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay ejemplos, ¿no? El caso Atala Rifo versus Chile, el caso Duque versus Colombia, casos pues incluso de países de la región que pueden, sin duda, han servido de jurisprudencia internacional. Y al final el juez constitucional decide eso. Ok, bueno, en el Perú esto se rige por matrimonio entre hombre y mujer, pero los derechos constitucionales determinan que una persona no puede verse discriminada por su orientación sexual y por otro tipo de razones, y estos son los que priman finalmente. ¿Qué nos dice Beatriz Mejía? Gracias por estar con nosotros otra vez. Sí, que la demanda de amparo es interpuesta con los fundamentos de supuesta vulneración al derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Entonces, per se, ya tú ves que hay una direccionalidad para justificar la demanda de amparo por los derechos supuestos que no se están afectando, que justamente la respuesta de RENIEC dice no hay ninguna afectación al derecho a la igualdad, ni tampoco se está discriminando a la persona, sino simplemente que acá tenemos un marco legal que aplicar. Y de acuerdo al artículo 234 del Código Civil, un matrimonio en el Perú es entre un hombre y una mujer. Y no solamente es el contexto del Código Civil, sino que la Constitución peruana, que aprueba en el artículo 55 todos los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, reconoce lo mismo que dice el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el más claro específico respecto a familia y matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Hace 3 meses hemos tenido una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que establece que no existe el matrimonio homosexual como derecho humano. Y lo que cita acá de modo absolutamente prevaricador, porque eso es una sentencia prevaricadora, no estoy haciendo tremendismo respecto a esto, porque toda sentencia que se expide con un fundamento contrario al texto claro y expreso de la ley es una sentencia prevaricadora. O sea, el juez comete delito de prevaricato. O sea, no se está, según su punto de vista, y según el punto de vista de RENIEC en este caso, no se está afectando el derecho constitucional, en este caso del señor Ugarteche. Ni a la igualdad ni a la no discriminación. Ya. O sea, eso está muy claro. Entonces, tan es así que la jueza al final dice, no le están admitiendo el registro porque son homosexuales, porque se trata de un matrimonio entre homosexuales, y eso sí constituye una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, y ese no es el presupuesto. O sea que hay un forzamiento de los fundamentos jurídicos de esta sentencia para salirse del marco de la ley peruana, y no solamente del marco de la ley, sino de la propia Constitución. Entonces cita la Constitución para vulnerar la Constitución. Gracias, joven. Entonces, partiríamos desde esa perspectiva, que no se está afectando un derecho constitucional a la igualdad, porque en sí el derecho al matrimonio homosexual no sería pues un derecho, vamos a decirlo así, humano. A ver, ¿cómo es la perspectiva desde el otro lado? A ver, primero que nada, el juez constitucional tiene la obligación de no solamente analizar los fundamentos de derechos dados por la parte, sino que tiene la obligación de interpretar si los hechos afectan cualquiera de los derechos constitucionales establecidos en la propia Constitución o en los tratados de derechos humanos, y por extensión además del artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, en la interpretación que de los derechos humanos hayan venido haciendo los órganos supranacionales. Y los órganos supranacionales sí han venido diciendo que el derecho al matrimonio homosexual es un derecho fundamental.
un derecho convencional. Esto constituiría jurisprudencia que inevitablemente afecta entonces el ordenamiento legal local. O sea, Claro, las Cortes peruanas deben hacer caso a esos antecedentes. Claro, tienen supremacía, ¿ya? Por encima de la ley peruana. Y ¿cómo que no? No, ahorita vamos ya. para allá. Si no lo ha dicho directamente, efectivamente, el matrimonio homosexual, en el caso Karen Atala, sí se ha venido extendiendo una interpretación de los derechos de dos personas del mismo sexo. Y siendo la interpretación de derecho un principio universal, porque los derechos universales son fundamentales y son universales, las sentencias emitidas en otras regiones del país, como viene a ser Estados Unidos, aunque no sea vinculante, viene a ser un tipo de soft law. Y por lo tanto los jueces pueden también ir interpretando el derecho a partir de esas interpretaciones del derecho. Y el caso más resaltante vendría a ser, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se permitió el matrimonio interracial, que venía también con ese mismo tipo de trabas. Claro. Beatriz, entonces, para redondear ahí, ¿qué papel cumple aquí entonces las instancias supranacionales? Porque el derecho también va cambiando, es decir, muchas veces las decisiones que se dan en materia de derecho internacional influyen y van cambiando el ejercicio del derecho. ¿Aquí por qué no? ¿Aquí por qué no? Pero los pronunciamientos de los organismos internacionales no pueden ir más allá de la propia norma internacional contenida en los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Perú, que es norma interna por el mérito del artículo 55 de la Constitución. Y acá hay un tema bien importante. Mira el fundamento de esta juez, que es realmente muy pintoresco, por no decir preocupante, porque acá hay un principio de seguridad, un principio de legalidad, de seguridad jurídica que debe prevalecer en toda sentencia judicial. O sea, no puede ser posible que tú plantees un juicio y que estés al arbitrio de lo que el juez cree que debe ser tu derecho. Para eso hay un marco legal constitucional que es la seguridad jurídica que tenemos todos los peruanos, de que la sentencia debe salir en cumplimiento de ese orden legal y que un juez no puede ser, como acá inventado, dice, la interpretación evolutiva de la Constitución. Lo repite varias veces en su sentencia. La interpretación evolutiva, ¿qué es eso? De que el juez va a ir supuestamente interpretando las normas como mejor le parezca con el devenir de los años. Y critica el artículo 234 del Código Civil, critica el Código Civil del 84, dice que cuando se hizo el Código Civil del 84 ni se pensaba en la posibilidad de que haya un matrimonio homosexual y que a ella le parece mal, pues. O sea, a ella le parece que debe haber un matrimonio homosexual, pero ella no tiene la prerrogativa, la facultad legal y constitucional como juez de la República para cambiar el Código Civil. Y para ir en contra del Código Civil establecer un derecho que ni siquiera los tratados internacionales de derechos humanos lo admiten, porque más bien establecen taxativamente que el matrimonio es la unión civil entre un hombre y una mujer. Pero mire, ¿sabes cuál es el gran fundamento de esta sentencia? Con esto quiero terminar esta parte. Cita los principios de Yogyakarta. ¿Qué cosas son estos principios? Dice como si fuera ley para el Perú. Y lo chistoso es que ella reconoce que no son vinculantes. ¿Por qué? Porque es un seminario, un foro que hicieron ahí, ¿no es cierto?, de personas que hicieron una serie de aprobaciones, de postulados a favor de los grupos LGTB en el mundo, que tienen la pretensión de que esto se apruebe como norma interna en los países. Pero los países han planteado reservas a esto, no es tratado internacional de derechos humanos, no tiene imperio vinculante, pero la juez lo ha citado como fundamento de su sentencia. Esto es totalmente ilegal. No es ilegal, perdone. Eso ahí viene a ser lo que se llama y se conoce en derecho constitucional como soft law. Es decir, viene a ser guías, parámetros que pueden soft ser law. Soft law. Entonces son guías, parámetros, principios, ¿no?, de derecho que permiten al operador de derecho en cualquier parte del mundo ir teniendo una idea de cómo se debe interpretar el derecho. Y discrepo con usted, doctora, sí hay una interpretación evolutiva de la Constitución, porque la Constitución ha ido integrándose por tratados internacionales. Entonces, usted no puede restringirse a la Constitución en sí, o me está diciendo que los tratados internacionales no son parte de nuestro ordenamiento interno. Es decir, acá tenemos que aclarar. 2 veces que sí. Entonces, pero eso no le faculta al juez. Eso sí le faculta a cambiar el sentido de lo que la Constitución dice. Pero perdón, ¿en qué momento lo cambia?
Esta es risible. La sentencia es risible. Justamente ese es su criterio. Eso no es lo que dice la Ahora, sentencia. pero, Usted lo que pasa es que quiere mantener el criterio, ¿no es cierto?, como si fuera una piedra, labrado en piedra, de que el matrimonio solamente es para un hombre Ahora, y una mujer. No. Cuénteme, Yo no sí. voy ni siquiera a ese punto, Sí. sino al principio de legalidad, a la formalidad de una sentencia judicial. Entiendo la posición jurídica de ambas. Yo quería más bien abrir un poco Aplicar una ley, no derogar la ley. Gracias. Y para eso se la Yo amparo. quería abrir un poco la discusión en el sentido de, ok, el señor Ugarteche tiene su DNI, Sí. ¿ya? Él se ha casado en México. Él Yo está también me he casado en Estados Unidos. De eso le voy a preguntar. Pero entonces, en el país estamos todavía discutiendo, en el Congreso se va a discutir el tema de unión civil, ¿no? Y entonces los propios congresistas que impulsan este proyecto de ley dicen, no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de unión civil. Independientemente de lo que uno cree, si es que RENIEC se ve obligada, en este caso, a reconocer el matrimonio celebrado fuera del país, ¿no hay un tema también como de conflicto de órdenes cuando el Congreso ni siquiera está discutiendo la posibilidad del matrimonio como tal y el señor Ugarteche dice, no, yo quiero aparecer como casado? ¿Cómo explicar esa gran cantidad de veces en el situación? mundo los triunfos de derechos humanos han sido hechos a través justamente de sentencias y de procesos igual que el que ha iniciado el señor Ugarteche y que yo también lo estoy iniciando. Yo ya lo inicié desde el mes de en noviembre, me parece, del año pasado. Usted se ha casado con Susel Paredes, que Sí, es una política en conocida Estados acá Unidos, en y Estados nosotros Unidos también estábamos siguiendo el el año mismo- pasado. ¿Y el el- proceso usted lo ha iniciado en dónde? ¿En qué jurisdicción También se ante inicia? la RENIEC. Ante RENIEC. Igual, basado en un caso de la Corte Europea, que es el caso Dadouche versus Malta, que es el derecho por el cual una persona tiene derecho a inscribir su matrimonio, ¿no? Y basado también en los casos de la Corte Americana, Permítame. la Corte... Beatriz, evidentemente esto de va ahí agrega, pero evidentemente esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Estos procesos van a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el criterio que debería aplicar en este caso entonces el Tribunal Pienso es que esta Constitucional? resolución va a ser revocada, o sea, definitivamente esa resolución va a ser revocada porque no tiene fundamento legal. O sea, el parafraseo que hace la jueza para sustentar una resolución que no tiene fundamento legal es justamente paralegal. Es que o sea, no es legal, invoca es constitucional. Invoca la No ley es fundamento incorpora, legal, es la Constitución. Estamos hablando del sistema legislativo, del orden constitucional y legal. Y en esa virtud, ningún juez de la República puede emitir una resolución en contra del texto claro y expreso de la Y ley. entonces, ¿qué y eso es cosa lo que es está inaplicar haciendo. una ley? Esto no está aquí ¿Qué cosa es- inaplicando. qué cosa es inaplicar Está una ley? emitiendo una resolución en contra de lo que el Código Civil dice, en contra Pero de es lo la que la inapli- Constitución es la dice inaplicación y en de la contra de ley. lo que los tratados internacionales de derechos humanos dicen. No Tan es es verdad. así. O sea, entonces la Corte Europea de Derechos Humanos está trastornada porque ha emitido una sentencia con 47 magistrados que representan a 47 naciones europeas que Veamos. dicen que el matrimonio homosexual no es un derecho. No Perdón, sería eso derecho también humano. Perdón, un ratito, antecedente. hay que mirar el texto de la Convención Europea, ¿no? No puede usted decir, entonces, los magistrados de la Corte Europea, porque en algunas cosas sí son parecidos a nuestra Convención Americana y a nuestro ordenamiento jurídico, y en otras no. La Convención Europea y en algunas cosas que la redacción de la Convención es distinta a la nuestra. Entonces no puede simplemente... ¿sí? No, eso no es cierto, pues, Bueno, porque veámoslo. todos los tratados internacionales de derechos humanos que el Perú ha suscrito guardan una unidad de principios y valores Pero que lo ¿acaso en la sustentan. Corte Europea es tan parte? es así, tan es así. En la Corte Europea El nosotros hemos artículo tratado, 23 hemos firmado el pero tratado. el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el Perú ha suscrito dice claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Pero no la Convención y eso Americana. y eso es parte del derecho interno. Eso es mandatorio y obligatorio para todo juez de la República. Todos los Entonces, tratados invocar posteriores que un han- documento de principios que han celebrado en un fórum como fundamento de una sentencia. Esto Ahora, es sí, No es prevaricato, ahí se equivoca. Primero no es el prevaricato porque es la interpretación de la jueza.
Entonces usted no podría decir de ninguna manera que es prevaricato, es su derecho a interpretar la Constitución por encima de la ley. A ver, 20 Entonces, años. deje de 20 tratar de años intimidar a los magistrados diciendo prevaricato. Es que Porque prevaricato. no, pues en el fondo usted lo que está pretendiendo es ya atemorizar también a la sala diciéndole prevaricato, lobo. No hay tal cosa. O sea, ya, Ahora, ¿por qué quisiera Entonces, yo? O sea, ¿cuál sería la pretensión de querer asustar a nadie? ¿Qué Acá es pasa? un tema simplemente de principio. ¿Qué pasa, Beatriz? De principio de legalidad. prevaricato el derecho de un juez a Bien. aplicar su criterio que la Constitución prevalece sobre la ley. Eso es un derecho constitucional Bueno, que tiene el ¿qué juez. pasa, Beatriz, si es que el día de mañana Sí. el Congreso aprueba la unión civil? ¿Cómo influiría este tipo de casos? La unión civil es otra cosa. La unión civil es otra cosa, o sea, ni siquiera es matrimonio, es una unión civil. Y esto no incidiría tampoco en el estado civil, porque usted ve que en estado civil es casado, soltero, viudo, divorciado, en el DNI. Que mucha gente dice, ¿para qué lo ponen en el DNI? Es innecesario que sepan mi estado civil. Y lo que ha pretendido el señor Ugarteche es que se inscriba su estado civil en su DNI, en su ficha RENIEC, su estado civil. No que le reconozcan el matrimonio. Mucha gente dice, le han reconocido el matrimonio homosexual. Es justamente el pronunciamiento que hace la juez, es que ordena a RENIEC que le reconozcan el matrimonio. ¿Qué es esto? O sea, lo que está pidiendo el señor es que le permitan inscribir en el registro su condición de casado. Y lo que manda a decir la juez, ¿no es cierto?, es que le reconozca el RENIEC su matrimonio y proceda a inscribirlo. Por eso, ¿Qué dice? pues, entonces, Pero no, el tema aquí crucial es que eso es precisamente lo que RENIEC no puede hacer, porque RENIEC tiene un marco legal que tiene No que puede aplicar. para usted reconocer una institución que en el Perú no existe. Exacto. no es correcto nuevamente. La RENIEC está, como todos los entes del Estado, sometido a las decisiones judiciales. Así que no me diga que la RENIEC no podría inscribirlo a pesar de que hay un mandato judicial. Arbitrario. Igualito, Claro, no es arbitrario. tendría que ser obligado a la institución a hacer un acto arbitrario por mandato judicial. Y Evidentemente. además, perdón, una última cosa ya. La Convención Sí. de Viena señala que un tratado de derechos humanos que es tratado el mismo tema en un posterior tratado, de manera más amplia, deroga el anterior. Sí. Ahora, dígame quiero terminar. qué tratado más amplio admite el matrimonio homosexual en el La mundo. Convención por lo menos no hace ninguna, americana no hace ninguna distinción. tenemos que terminar, La omisión tenemos- no significa aceptación. Tenemos que No, terminar, perdón un ratito. pero Significa quiero amplitud. hacerles una última pregunta sobre un tema que está relacionado, Nadie sí puede y no. distinguir donde la ley no distingue. Usted, doctora Mejía, Esa es articulación entiendo yo, inoficiosa. ha criticado este último decreto legislativo que tiene que ver con lo que llaman, valga la redundancia, los críticos, la ideología de género, cuando Principio se de habla, derecho. ¿no? Cuando se habla de crímenes basados incluso en ideología de género. Quería pedirles un comentario breve a cada una sobre esto, porque ya toca lo que son las políticas, digamos, de coyuntura. Sí, bueno, es A que se ver. ha modificado el artículo 323 y el 46 del Código Penal de modo absolutamente innecesario, porque ya estos tipos penales de discriminación e incitación a la discriminación contenían la posibilidad de cualquier otra forma de discriminación. Vale decir, si por ejemplo en este momento incitamos a pegarle, golpearle, ponerle mala cara a la gente que usa el pelo muy corto, estamos dentro del marco del artículo 323 del O Código sea, no es Penal. necesaria la tipología con Exactamente. basar el crimen motivado por género. Cualquier razón que usted pretenda discriminar, no se habla de crímenes ahí, sino de la discriminación y la incitación a la discriminación, que en este momento le han puesto orientación sexual y también la identidad sexual, como dos conceptos que si importaran derechos. Y esto no está en la doctrina internacional de derechos humanos como Bien. derechos. Rápidamente, gracias. ¿Por qué sí es necesario un decreto legislativo como ese? Porque es más claro, es expreso, entonces permite una mejor cobertura. Es como aquellas interpretaciones auténticas de la ley. ¿Qué cosa es una interpretación auténtica? El juez, el poder constituyente ya constituido sacó una ley, pero no queda totalmente clara. El propio poder constituido vuelve a sacar una ley aclarando Bien. lo que era la ley. Muy bien. ¿no? Hay un punto respecto a eso, con eso Para termino. terminar, sí. Que han modificado la condición de agravamiento de este tipo delictivo de discriminación, incitación a la discriminación, que era para el funcionario público, lo han puesto como al servidor civil.
Ese servidor civil es una categoría que no existe en el derecho penal peruano, ¿no es cierto? Servidor civil puede ser cualquiera, puede ser tú, eres un comunicador, servidor civil, o sea, es la ley de la mordaza, para que cualquier persona que diga cualquier cosa que pueda incomodar a alguna persona del grupo LGTB formule una denuncia penal por discriminación o incitación a la discriminación. Eso es totalmente Posiciones antitécnico opuestas, y que no tiene ningún de amparo acuerdo, no nos vamos a poner esta mañana, pero lo válido en un espacio como este es ofrecer a los televidentes las posiciones de ambos lados, que es lo que creo que le compete, sobre todo pues a una televisora pública. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Beatriz Mejía. Gracias.